La predicación de esta mañana se titula Un cántico nuevo. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia, Jueces capítulo 5, versículos del 1 al 13. La palabra de Dios dice: Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoab, cantaron en aquel día y dijeron: por haberse puesto al frente de los jefes de Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendiga al Señor. Oigan reyes, presten oído príncipes. Yo al Señor, yo cantaré. Cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste por el campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo. Las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor. Aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos. Los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel. Los voluntarios entre el pueblo, bendigan al Señor. Ustedes que cabalgaban en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos. Ahí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoab. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. El pueblo del Señor vino a mí como guerreros. Vamos a orar. Padre, quiero agradecerte, Dios, por tu palabra, porque Dios es eficaz. Dios, sabemos que tu palabra va a lastimar nuestras vidas, va a lastimar nuestros corazones, va a arrancar ídolos, va a buscar entre lo más profundo de las cosas que hemos escondido para no ser avergonzados. Pero también va a venir como un ungüento en el cual tu Hijo nos ha dado esa salvación de esos pecados, de esos ídolos. Y te pido esta mañana que podamos tomar tu palabra como es, que viene arrasando nuestros ídolos, pero que viene curando las heridas. Padre, ayúdanos a que como iglesia podamos tomar esto, abrazarlo, Dios, y que sin importar lo que sea, Dios, que nos entreguemos a ti en corazón, en fuerza, en mente, que te amemos, Padre, con todo. En nombre de Cristo, amén. Bueno, para empezar, necesitamos un poco de contexto histórico, ya que el libro de Jueces es una continuación de algo que había sucedido antes. Dios levanta a Josué para que haga la conquista. Recordemos que fue el sucesor de Moisés, del líder del pueblo de Israel. Entonces Josué se levanta a hacer una conquista, que iban a conquistar la tierra prometida, una tierra que Dios había prometido a los israelitas que Él les iba a entregar, donde fluía leche y miel. Entonces el pueblo de Israel va con esa esperanza de conquistar. Y su sorpresa es que sí, comienzan a conquistar. Hay fallas, hay derrotas, pero de la mano de Josué, de la mano de Dios, comienza la conquista. Poco a poco, ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, hasta que empiezan a repartirse la heredad. Empiezan a repartirse los pueblos. Cada quien tiene su pueblo y de repente hay una pausa en esa conquista. Y es el versículo que leímos durante el tiempo del servicio, que se encuentra en Josué. En ese momento Josué ya envejeció, ya está probablemente en sus últimos días.
y está atormentado porque Dios había hecho un pacto con ellos y ellos tenían que cumplirlo. Dios dijo, voy a estar con ustedes para que ustedes conquisten todo, pero tienen que arrasar con todos los pueblos paganos. Tienen que ir en contra de ellos. Y Josué está ahí a punto de morir y se está dando cuenta que eso no está pasando. Todavía hay grupos en los cuales siguen con vida. Entonces Josué en ese tormento habla con todo el pueblo y es lo que leímos hace rato. Durante ese punto él les empieza a explicar. Hicimos un pacto. Tenemos que cumplirlo. No podemos poner ídolos en nuestras casas. No podemos mezclarnos con la gente pagana. No podemos hacer familias. No puede haber matrimonio con gente pagana. Tenemos que destruir al enemigo y parece ser que ustedes ya se están mezclando y juntando. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Haremos lo que Dios quiere que hagamos. Lo vamos a hacer. Lo juramos por nuestras vidas y por la vida de nuestros hijos. Y ese día hicieron un pacto delante de Dios, en el cual también Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué sucede después? Entra el libro de Jueces. El pueblo va a la guerra y no lo hace. Solamente hubo algunos que sí destruyeron la parte que sí les correspondía, pero la mayoría no lo hizo. Alrededor de 10 tribus no lo hicieron. No destruyeron al enemigo. ¿Y qué comenzó a pasar? Bueno, en el libro de Jueces hay una frase que se repite básicamente cada vez que hay un nuevo juez. ¿Cuál es? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, de Dios. ¿Qué significa esto? Porque cuando lo leemos podemos decir, sí, lo malo. Sí, nomás lo malo. Hicieron lo malo. Sí, que es hacer lo malo en este contexto. Hacer lo malo es lo que Josué les había dicho. Tenemos que ir a destruir al enemigo. Para interpretar el libro de Jueces tenemos que tener esto siempre en mente, que cuando vamos a leer un juez tiene que estar esto en mente a fuerzas. No, el hacer lo malo es no destruir al enemigo. ¿Sí? Esa es la primera cosa. La segunda es adorar a sus ídolos, ponerlos ahí y reemplazarlos en lugar de Dios. ¿Sí? Estas dos cosas. La tercera es casarse, unirse con el enemigo, hacer tratos, vivir con ellos, mezclarse en todo lo que hagan, inclusive dar a sus hijas, es lo que dice, a las manos de los paganos. ¿Sí? Grupos incircuncisos, gente que no era pueblo de Dios. Era esto lo que estaba refiriendo a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y la cuarta cosa, que muchas veces lo pasamos por alto, no enseñar a los hijos la palabra y la oración. ¿Sí? Son 4 cosas. No destruir a los enemigos, adorar a sus ídolos, tomarlos en lugar verdadero, casarse, unirse con el enemigo, no enseñar a las nuevas generaciones, a los hijos de los hijos de los hijos, ¿sí? La palabra de Dios. Que conocieran a este Dios verdadero, porque iba a ser más fácil, sin conocimiento del Dios verdadero, cualquier otro Dios va a decir, pues este puede ser el Dios, puede ser este el Dios. Y la oración, recordemos que la oración desde el huerto del Edén ha estado. Dios bajaba al huerto a comunicarse con Adán. Después de la caída, lo vemos inmediatamente en la genealogía de Set, que sus hijos comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Dios. Esto de invocar, de llamar al nombre de Dios, esa es la oración. Es ponerse en humillación delante de este Dios y pedir que venga hacia nosotros, que nos ayude, que podamos ver más de su gloria. Esto era lo que se llamaba la oración, cuando el pueblo veía los truenos en Sinaí y Moisés estaba en comunicación con Dios. Es la misma sombra de lo que nosotros tenemos cuando nosotros vamos en oración a Dios cada mañana. Cuando vamos en oración con nuestros hijos, le estamos mostrando quién es este Dios. Esto es lo que Dios les mandó a hacer a ellos. Dios no obtenía ninguna ganancia de esto. ¿Quiénes eran los beneficiados de hacer esto?
El pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo, cada vez que el juez desaparecía, volvían a hacer las cosas malas delante de Dios. Y a esto se refiere, ¿sí? Estas 4 cosas. Quiero que se quede grabado. Entonces, ¿qué sucedía cuando hacían lo malo delante de los ojos de Dios? También el libro de los jueces lo dice. Se crea un problema secundario y un problema primario, ¿sí? Eso también lo van a ver en cada juez. No va a haber diferencia. ¿Cuál es el problema secundario? El problema secundario es que el enemigo los conquistaba. El enemigo estaba al acecho, el enemigo los dominaba y el enemigo los utilizaba como esclavos. Por años y años eran esclavos, hasta que volteaban a ver el problema primario. Dios dijo desde el principio que iba a dar a esos pueblos que dejaron con vida, los iba a tener para que ellos los sometieran y volvieran a Él. Era un acto de misericordia de Dios hacer esto, para que el pueblo volviera a las manos de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? El secundario los dominaban, estaban bajo la esclavitud y clamaban a Dios, Dios, ayúdanos, por favor. ¿Y el primario cuál era? Que Dios estaba airado, que Dios estaba en contra de ese pueblo en ese momento. Que Dios les decía, están haciendo la parte que les dije que ustedes tenían que hacer para que yo bendijera su camino, bendijera sus casas. Ustedes no la están haciendo. Están postrándose a dioses falsos, entregando a sus hijas a paganos, mezclándose con ellos, no los están aniquilando como se los pedí. Y no están enseñando a sus hijos quién soy yo. Y esto es lo que estaba pasando cada vez que vemos esto en el libro de Juez. Entonces, ¿cuál era la labor del juez? Imagínense todo el pueblo rebelde en contra de Dios, haciendo todos esos actos, y Dios levantaba a una persona que se encargaba de hacer algo. La labor del juez era resolver el problema secundario y el primario, ¿sí? Era resolver el problema secundario yendo a la guerra, a destruir al enemigo, tener la victoria que Dios ya había entregado sobre él, regresar con el pueblo y decir, tienen que dejar los dioses, tienen que comenzar a actuar en rectitud delante de Dios. Y la gente no se pervertía mientras el juez estaba con vida. Eso también lo vemos. Entonces la labor del juez era mantenerlos firmes mientras él estaba con vida. En este caso, el juez del que vamos a estar hablando es Barak, no es Débora. Si lo vemos en Hechos 11, 32 al 34, está hablando de los hombres de la fe, y cuando habla de los jueces, menciona a Barak. Débora no fue una juez, no existía tal término. Ella hacía juicio, pero ahorita vamos a ver por qué ella hacía ese juicio. Pero el término realmente de juez pertenecía a un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos ahora? Porque estaba haciendo sombra de un juez verdadero que iba a venir, que era Cristo. Entonces era a fuerzas que tenía que ser la cabeza de un hogar, la cabeza de la humanidad, que representaba esa cabeza que iba a venir como cabeza federal delante de Dios, que era Cristo. Entonces Débora hizo algo en el contexto, y el mismo canto nos lo va a revelar en este momento. Nos va a revelar lo que ella hizo. ¿Fue importante? Sí, claro, pero no fue juez. Algo que llama la atención cuando lees los jueces es que Dios directamente llama al juez y le dice, ven, tú vas a ser este juez, directamente. Entonces, este es el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto directo del canto? ¿Sí? Obviamente, pues es un cántico, y los cánticos se hacían para celebrar algo que estaba sucediendo. Entonces, el cántico es de que nos está diciendo que algo ya pasó. Están celebrando una situación, ¿sí? Comienza exaltando a Dios, que fue lo que leímos en los primeros versículos. Después, el mismo cántico habla de la falla del pueblo. ¿Cómo falló este pueblo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo entraron en razón de esa falla?
quién fue el instrumento para salir de esta falla y cómo fue derrotado el enemigo. Tenemos varios cánticos también en el Antiguo Testamento, antes de Jueces, que son 3. El cántico de Moisés, que pues lo encontramos en Deuteronomio 32, del 1 al 45, donde está resumido todas las grandezas de Dios que hizo con el pueblo. El cántico de Lamec, que está en Génesis, en la genealogía también de Caín, donde él está exaltándose a sí mismo, o alguien más lo está exaltando. Probablemente pudo haber sido Jubal, que era el que tocaba instrumentos de su descendencia, que está cantando acerca de cómo él asesinó a personas y cómo él podría obtener la justicia mejor que la justicia de Dios. Y el cántico del pozo, donde el pueblo de Israel les dan agua y cantan de alegría por el hecho de que no murieron de sed. Y Dios suplió esto. Entonces, fueron sucesos muy importantes en la historia. ¿Por qué el de Lamec fue importante si fue asesinatos? Porque él se jactaba de su justicia. ¿Y qué le pasó en el diluvio? ¿Qué pasó con ellos? Quedaron exterminados completamente. No hay descendencia de Caín. Quedó totalmente exterminado. Se puede burlar de Dios. Ningún enemigo va a poder hacerlo. Y fue un cántico que se grabó desde el Génesis para que recordemos eso todos los días. Este cántico de Moisés, ¿por qué? Para que reconozcamos hasta el día de hoy que Él es el único que salva, rescata de las manos del enemigo. El cántico del pozo, que siempre vamos a tener ese pozo de agua viva. Siempre vamos a tener esa agua viva corriendo donde vamos a poder acercarnos y nunca más tener sed. Por eso sabemos que Él es nuestro libertador y quien nos da vida. Pero este cántico, ¿qué es lo que quiere que veamos? ¿Qué es tan importante en este cántico? ¿Por qué no escogió Dios a otro juez como Otoniel? Otoniel fue para mí, el que he leído, el mejor juez de todos, a mis ojos, en obras. El mejor juez. ¿Por qué no lo escogió Él para que recordáramos a Otoniel? ¿Por qué Barak? Y esto lo vamos a responder más adelante. Cada uno de estos puntos nos va a llevar a cada punto de la predicación. Van a ser 5 puntos, pero son algo pequeños. Así que vamos a comenzar desde el versículo 1, la exaltación a Dios. Dice, por haberse puesto al frente los jefes de Israel, por haberse ofrecido al pueblo voluntariamente, bendigan al Señor, oigan reyes, presten oído príncipes. Yo al Señor yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste del Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron aguas, los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Cuando vemos esto, el pueblo comenzó a recordar las bondades de Dios, lo que Él había hecho con anterioridad, lo que había hecho con su pueblo, cómo los libró los jueces pasados, cómo los libró de toda la maldad que estaba alrededor de ellos. Pero vemos a un pueblo ahora reconociendo quién es este Dios. De estar con dioses ajenos, a este pueblo ahora cantando este cántico, reconociendo quién es Él verdaderamente. Reconociendo que no hay un Dios que hace las obras como este Dios. Entonces ya vemos un cambio de corazón del pueblo. Comenzamos a ver ahora un pueblo de idolatría, en que habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y ahora vemos un pueblo cantando a un Dios verdadero, no hincándose a estatuillas, a dioses paganos que no escuchan ni nada. Comenzaron a reconocer, y no solo eso, sino que estaban invitando a otros a cantar esto. Estaban invitando a otros a venir a adorar a este Dios verdadero, asemejando esto con el monte Sinaí, donde los truenos se escuchaban y era la voz del poderoso. Y estaban diciendo, vengan, escuchen, ¿quién es este Dios? Lo conocemos. Se ha dado a conocer a nosotros, no es lo que ustedes creen, no son esas estatuillas.
Este es el Dios de verdad. Es nuestro Dios, el que nos libró, el que hizo esto, el que nos dio salvación. Recuerden. Este es nuestro Dios. Inmediatamente, ¿qué pasa cuando nosotros reconocemos quién es este Dios? Reconocemos las fallas, lo que hicimos. ¿Qué pasa cuando el pecador se arrepiente? Dios, yo fui esto. Cuando el pecador no se arrepiente, se esconde. Y esconde su maldad porque no quiere que la maldad salga a la luz. Tiene tanto miedo. Pero cuando el pecador se arrepiente, las fallas, las gritas, que todo el mundo sepa quién era. Este hombre me dijo todos los esposos que tenía. Y el con el que ahora vivo no es mío. Estaba gritando eso de lo que antes escondía a esta mujer, que Jesús le llamó la atención. Cuando hemos llegado no nos escondemos, decimos, sí, eso fui yo. Y también ahora fallo con esto. Y es lo que sigue. ¿Qué dice el versículo 6? En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel. Los voluntarios en el pueblo bendigan al Señor. Ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten. Este es el punto, nos lleva al punto número 2, la falla del pueblo. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban cantando acerca de que los hombres no estaban haciendo su trabajo. Del versículo 6 y 7 está hablando de Samgar, el hijo de Anat. ¿Quién fue él? Es el juez anterior. ¿Saben qué pasó con él? Voy a leer toda la historia, así que me tienen paciencia, de Samgar. Y voy a leerla en este momento. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Esa es la historia de Samgar. Y podrías decir, no, pues sí, mató a 600 con una quijada. Una aguijada, perdón. ¿Qué tiene que ver esto? Es un juez que luchó solo. Es el juez que fue a la guerra solo. Por eso lo están cantando sobre él y están viendo que Dios les dijo una cosa: exterminen al enemigo. Porque el pueblo no estaba listo para la guerra. Si era un mandato de Dios, que estuvieran listos para la guerra. Y Samgar lo hizo completamente solo. Nos recuerda a alguien, ¿verdad? Que también fue a la guerra solo y todo. Samgar es uno de los jueces que apunta a la cruz de una manera tan impresionante, y solo es un versículo que tiene. Porque el pueblo lo abandonó completamente. Totalmente, no había, en todos los 10,000 personas no había escudo. No había un escudo para levantar. 40,000 personas en Israel. Y no había un escudo, no había una lanza, no había nadie que se levantara. El pueblo estaba en rebeldía total contra Dios. Estaba en contra de cumplir lo que Dios les había mandado hacer: destruyan al enemigo. Que Samgar se encontró con los 600 filisteos y él solo lo hizo. Solo. Abandonado. Estaban mezclados ya con ídolos, como lo vemos en el versículo 10. Que dice: ustedes que cabalgan asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que bajan por el camino, canten. El 8. Habían escogido nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. Ya estaban mezclados, nuevos dioses, no había quien peleara. Estaban en una comodidad total, con asnas blancas que eran raras y ellos las tomaban carísimas. Estaban viviendo los lujos de tapices, acostados en su comodidad, viviendo por su dinero, por su riqueza, que habían olvidado todo lo que Dios le había dicho que hicieran.
no querían meter ni las manos. Estaban tan enfocados en el enemigo, amantes de lo que el enemigo es, de las cosas que el enemigo abrazaba, estaban tan enfocados. Esto era lo que el pueblo estaba cantando en ese momento. Imagínense yo cantando con mis hijos a un lado. Las cosas que yo he hecho mal. Pero también podemos tener un problema al enfocarnos en el enemigo. El estar examinando cómo piensan, cómo viven, cómo hablan, cómo podemos saber más del enemigo. Podemos también estar siendo parte, mezclándonos con ellos. En lugar de estar enfocándonos en la palabra, en la oración. Esto nos lleva al punto 3. ¿Cómo entraron en razón? ¿Cómo entraron en razón el pueblo para ver esto? Versículo 11. Al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos. Ahí repetirán los actos de justicia del Señor. Los actos de justicia para sus campesinos en Israel. ¿Qué quieren decir estas dos? Los que dividen las manadas entre los abrevaderos eran pastores cantores, se les conocía como eso, esa palabra, un pastor que cantaba y conocían su voz cuando cantaban las ovejas. Y los campesinos, la palabra que se usa ahí, son guerreros, eran guerreros. También cuando lo vemos en la parte del versículo 7, está hablando de lo mismo. Dice que los viajeros se apartaron por sendas tortuosas, o sea que son sendas turbulentas, sendas malas. Y se habían terminado los guerreros, que dice aquí campesinos. Y aquí está igual, sus campesinos en Israel, los actos de justicia. Díganle los actos de justicia a estos guerreros. Vayan y díganle a estos pastores cantores, o sea, gente que no son guerreros, que vayan y canten, repitan estos actos, que empiecen a cantar la justicia de este Dios. Así fue como el pueblo recuperó la visión, recordando la justicia de Dios, cantando la justicia de Dios, y yendo cada uno a decir, mira, esta es la justicia de Dios, esta es la justicia de Dios, canta la justicia de Dios, escucha la justicia de Dios, vive la justicia de Dios. Y es como el pueblo comenzó a animarse, y podemos ver que en el versículo 12, despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona un cántico. ¿Y qué viene aquí? Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. ¿A quién están cantando? Que se levante quién. Levántate, juez, es lo que están diciendo. Levántate, juez, y lleva a los cautivos. Ve a rescatar, ve, haz la guerra. Lo que no hemos podido hacer, levántalos a todos a que vayan y hagan la guerra. Todo comienza con la palabra de Dios. Todo comienza con que volteemos y conozcamos quién es Él. La respuesta del pueblo al escuchar esto, lo podemos ver desde el versículo 14 hasta el 23. Léanlo en su casa, cómo los dos pueblos escogidos para esta batalla se levantaron. Y los otros pueblos estaban dudosos, pero estos dos pueblos dijeron, claro que sí. La respuesta del pueblo es, nos levantamos a servir a nuestro Dios. Al escuchar esta justicia, al escuchar estas promesas, al cantarlas, se levantaron y comenzaron a obedecer lo que Dios les había pedido. Y esto nos lleva al punto 4. ¿Quién fue el instrumento? ¿Quién fue el instrumento? Vemos a Débora, a Barak, y alguien se mencionó ahorita que leí, Jael. ¿Sí? Entonces tenemos 3. ¿Qué hizo Débora? Bueno, termina Samgar, el pueblo vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No hay guerreros, no hay hombres que se levantaran para rescatar al pueblo. No había nadie. Y Débora comenzó, dice, que se levantó ella como madre. No está diciendo como juez. Yo me levanté como la gobernadora, la reina. Está diciendo como madre. Como madre.
Y pues no tengo que dar qué significa ser madre, ¿verdad? Creo que es un concepto muy simple de entender. Así se levantó, con una condición de ternura, con una condición de amor, de escuchar, de atender necesidades. Y Dios entregó palabra a ella, ¿sí? De profecía. Y ella a veces también hacía juicio delante de Israel en cosas que estaban pasando ahí. Recordemos que la labor del juez no nada más era hacer juicio. Tú estás mal, tú estás bien. Portarse como un juez de corte, no. El juez era ir a la guerra, rescatar al pueblo secundario, del problema secundario. Ir, traerlos y comenzar a enseñar lo primario. Estamos mal delante de Dios, vamos a tener que hacer sacrificios, vamos a tener que limpiar las casas, vamos a tener que enseñar a nuestros hijos. No podemos conectarnos con los pueblos, entre pueblos incircuncisos, tenemos que estar apartados de ellos. El juez, su labor no terminaba cuando acababa la guerra. Era una labor que únicamente este juez, Dios lo había levantado para eso. Débora no era nada de eso, sino que ella sí refiere que hacía una labor de juez, como las mamás. No, no quites el juguete al niño, dáselo acá. Estaba haciendo una labor de juicio, no era la juez, ¿sí? Entonces por eso no es mencionada en los hombres de fe como juez, sino es Barak. Entonces, poniendo esto en claro, ella hizo una labor que tenía que hacer, ¿sí? Gracias a Dios por Débora. Pero ahora tenemos a Barak. Él sí fue levantado para ser juez. Él sí, pero ¿qué sucede con Barak? Le dice Débora, levántate, es hora de ir a la guerra. Ya Dios los entregó en tus manos. Ve. ¿Y qué dice Barak? No, pues, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Y qué le dice Débora? Si yo voy contigo, la gloria que te pertenece será dado a una mujer. Y a él no le importó. ¿Sí? Jesús, si él es sombra de Jesús, Jesús hizo lo opuesto, ¿no? Jesús no rechazó su gloria. ¿Cuál era su gloria? El ir a la cruz, derrotar la muerte, ascender al Padre a la diestra y decir está todo terminado. Ya podemos tener un acceso directo y su gloria va a ser puesto en lo más alto, donde nadie más lo merece. Cristo, Él no rechazó, Él fue solo. Él es el juez que no rechazó esa gloria. Entonces, ¿por qué cantamos de Barak? Si fue un fracaso lo que él hizo. ¿Por qué? Porque ahora hablamos de Jael. Y Jael es mencionada en el cántico diciendo, en tiempos de Jael. ¿Jael qué hizo? Una parte del juez era que el juez tenía que aniquilar a la cabeza al rey. Podía ser el rey de los ejércitos paganos. Él era el encargado de ir y destruir todo y al último, él aniquilaba al rey pagano. Entonces, ese era un honor, era la gloria de decir, vamos a aplastarle la cabeza a la serpiente, a la cabeza de los pueblos paganos. ¿Quién era su Dios? En el cántico de Moisés dice que eran demonios los dioses que tenían. ¿Quiénes eran entonces estos dioses paganos que adoraban? Era de su padre el diablo. Todos esos reyes eran sombra de este enemigo que tenemos en común, de Satanás. Entonces, ¿quién era el encargado de aplastar esa cabeza? El juez verdadero, la sombra del juez. Entonces, ¿qué rechazó también este juez? Aplastar esa cabeza. Ser sombra de este juez que iba a venir, aplastar esa cabeza. Entonces, Jael, en esa guerra, termina la guerra y está Sísara, el rey, está huyendo porque ya no sabe qué hacer, ya los israelitas están acabando con todo. Corre y le dice a Jael, ven, yo te escondo, pasa. Y él tan cansado de toda la guerra y tan cansado de estar huyendo como cobarde,
ese rey se esconde en la tienda de Jael. Le dice, dame agua, estoy a punto de desfallecer. Y ella le da leche y se queda dormido. Entonces agarra una estaca, la pone en su cabeza y con un martillo le revienta la sien y lo mata, lo deja clavado. La figura de aplastar la cabeza de la serpiente, aplastar la cabeza del enemigo, que un juez no quiso hacer. Entonces, ¿de qué estamos cantando, no? ¿Cuál es este cántico? ¿Cómo sería el cántico? O sea, si lo queremos resumir hasta donde vamos ahorita, sonaría algo así, si fuera algo rápido y lo quisiéramos hacer simple para que todo el mundo lo entendiéramos. El cántico sería algo así. Mi papá no quiso ir a la guerra, solo quería estar con su dinero y sus comodidades. Nos entregó en pueblos paganos y se humilló a dioses falsos. No nos enseñó el Dios verdadero, solo se dedicó a sí mismo, temblando de miedo del enemigo. Si lo quisiéramos resumir, así sonaría. Imagínense yo cantando con mis hijos, soy un miedoso, idólatra. Tengo miedo. Amo el dinero. No quiero estar incómodo. ¿Ese sería nuestro cántico hoy? ¿O cuál sería el cántico que tus hijos deberían de escuchar esta mañana cantar de ti? ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sonaría un cántico en este momento de nosotros? Cantarlo con nuestras familias. ¿Cómo sonaría? Créanme, hermanos, que pensar en esto me lastimó tanto el corazón toda esta semana. Estar pensando en esto, decir, el cántico, ellos estaban cantándolo con alegría y gozo y eran las mismas personas de las que se estaban hablando. No era un cántico nada más como, sí, pues para otras personas, para que le caiga el de allá. Estaba diciendo, todo el pueblo abandonó, inclusive a Samgar. Desde ahí estamos acarreando con todo. Todo el pueblo estaba metido en sus tapices, en su dinero, todos. Si no me levantaba yo, si Barak no era levantado, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál sería ese cántico hoy para nosotros? Yo sé que esto lastima nuestro corazón porque sabemos la realidad, cada uno de nosotros. Conocemos nuestra realidad, de dónde estamos delante de Dios. Los ídolos a los que nos hincamos, cómo nos parecemos tanto al mundo, olemos tanto al mundo. Pero aquí no termina el cántico. Gracias a Dios. Que el cántico apenas va a la mitad. El cántico mostraba una misericordia de un pueblo que tocó fondo. El pueblo que hizo todo lo peor. Por eso esta era la importancia de este cántico. Porque si hubiéramos cantado de un juez que hizo todo bien, pero estamos cantando de un juez que la mejor parte la entregó, no la quiso. Estamos cantando de un pueblo que los hombres no estaban haciendo su labor. Como padres, como hombres, no estaban listos para obedecer a Dios. Era un pueblo que ya había tocado fondo totalmente. Y aún así, Dios lo rescató. Aún así, Dios vino en misericordia. En cuerdas de amor manda una madre para que comience a trabajar con ellos. Y levanta un juez en el que dice, vamos a levantarnos a la guerra. Y podemos ver ahora cómo lo hizo Dios. Es el punto 5, la derrota del enemigo. Después de que Jael mata a Sisara,
Dice que destruyó y perforó sus sienes. A sus pies, en el versículo 27, a sus pies, capítulo 5, 27, a sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido a sus pies, se encorvó y cayó. Donde se encorvó, ahí quedó muerto. Y aquí hace un cambio de escena. Ya terminó con Sisara y ahora vamos a otro lugar. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sisara, el rey que muere. Por entre la celosía, ¿por qué se tardará tanto en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían. Aún a sí misma, ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? O sea, ya ganaron la guerra, no te preocupes, están repartiendo el botín de la guerra. Le están diciendo las sabias princesas a la mamá que está diciendo, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Ya está presintiendo que algo pasó con él. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo han repartido? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sisara un botín de tela de colores. Un botín de tela de colores. Tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. La burla hacia el enemigo de Dios. Ellas cantando, diciendo, ay, ya están repartiendo una doncella para él, otra doncella. Y Dios burlándose de él. Eso va a pasar con los enemigos. Es lo que Chava predicó el domingo pasado, ¿no? El que no era, estaba con el hombre justo que es Cristo. Y los enemigos, las personas que estaban separados. ¿Qué dice aquí? Pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer en respuesta a esto? Cristo es este juez que ya venció. Cristo es el juez que no se dio su gloria. Él fue y tomó su gloria. Él le hizo lo que Barak no pudo hacer. Él es el que rescató a ese pueblo de estas cosas. Cristo lo hizo también con nosotros. Él nos rescató del pecado, de la muerte, del enemigo en esa cruz. Resucitó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en respuesta a esto? Pues para los hombres es simple, ¿no? Si estamos en Cristo, si Él nos ha dado esta salvación, si estamos arrepentidos de este pecado, ¿no tendríamos que estar en esta lucha? ¿Cuál es esta lucha que tenemos ahora? No vamos a salir a matar personas de otras religiones, no se trata de esto. O, eres pagano y te voy a matar. No se trata de esto. Se trata del evangelismo. Se trata de ir y llevar. ¿Por qué estamos cantando? Ve lo que hizo Dios conmigo. Él puede hacerlo contigo. Mira, yo era esto antes. Ahora soy esto en Cristo. Esa es la lucha que tenemos ahora. Ese es el cántico que cantamos. Donde decimos, esto fui, ahora en Cristo soy esto. Es enseñar a las personas, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y la oración, que es lo que Dios requería desde el principio. Pero ahora lo hacemos porque Él es al que amamos. El pacto que ha sido dado a nosotros ahora en su sangre, ha sido entregado a nosotros, ahora podemos hacerlo por amor a este juez, por amor a Él, el que hizo todo. Tumbar a los ídolos, santificación. Ahora podemos verlos. La Escritura nos lo revela. Cuando cantamos es revelado. Cuando convivimos entre nosotros es revelado nuestro pecado. Tumbamos esos ídolos, los quitamos, destruimos falsos. Y
cuidamos y protegemos a nuestros hijos, enseñando y buscando que no haya esa mezcla entre ellos, el mundo, en el matrimonio. ¿Sí? Luchamos, oramos por ellos, porque esto no puede darse. Esto sigue hasta hoy. No ha cambiado. Lo que ahora cambió es que ahora alguien lo hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar el hacerlo en amor hacia Él. No para cumplir un pacto, sino para vivir en ese pacto, disfrutándolo, amándolo y en respuesta de ese sacrificio que Él ya hizo. Las mujeres, esposas, ayudar a que esto se cumpla. Llamar la atención del esposo en amor. No, si te dije, ¿ves? No estás estudiando la Biblia. No. Te digo, no hemos tenido estudios. No, más bien, ¿cuándo empezamos? ¿Qué puedo hacer para facilitarte que empecemos ya? ¿Cómo te puedo servir? Llamar la atención cuando estamos careciendo de estas cosas, en misericordia y en amor. Porque yo sé que durante este sermón no pudimos dejar de compararnos con este pueblo. No pudimos dejar de pensar que nosotros somos ese pueblo, idénticos, que ponemos ídolos toda la semana, que estamos buscando nuestra comodidad toda la semana, que vivimos en esa comodidad, queremos eso, y pensamos que eso es lo que necesitan ellos. Enfocándonos en cosas secundarias, que no digo que son malas, pero no son lo primario. Que lo primario es que nos sentemos con la palabra y estemos en oración con nuestros hijos. Y lo secundario es todo lo demás. Lo que quieras poner, el karate, el fútbol, lo que tú quieras, secundario. ¿Sí? Esto nos va a llevar a alabar, a cantar un cántico nuevo cada día. Que estemos viendo la misericordia de Dios en la palabra, en la oración, sometiéndonos a su voluntad. Y va a hacer que volteemos y cantemos este cántico nuevo. Así como ellos cantaron. Sí, yo era esto, pero no importa porque ven lo que Él hizo. Lo que Él hizo fue más grande. Y ese es el cántico nuevo que vamos a estar cantando nosotros. Sí, fui esto, sí, estuve haciendo esto, sí, soy esto. Pero ve la cruz, ve quién es Él. Te ruego que voltees a verlo. Voltea a ver su sacrificio, eso es todo. No hay nada más grande, no hay nada mejor que eso. Voltea. Canta un nuevo cántico conmigo. Y voy a terminar con Salmo 96. Les voy a pedir que lo abramos todos. Y que me sigan con su vista. Salmo 96. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Gran gloria y majestad están delante de Él. Poder y hermosura en su santuario. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Den al Señor la gloria debida a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Adoren al Señor en vestiduras santas. Tiemblen ante su presencia toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjense la tierra. Ruja el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Amén. Padre, queremos agradecerte, glorificarte porque tú eres grande. Sin la cruz no podríamos hacer nada, Dios. Tú eres el juez verdadero, Cristo.
el juez que por toda la eternidad nos va a mantener. Y tú eres el juez que hizo todo lo que necesitamos para poder ser salvos y estar en paz con Dios. Te agradecemos por todo, cantamos a ti y te glorificamos siempre con un cántico nuevo, reconociendo lo que hay en nosotros, esta carne, pero a la vez viendo a la cruz que es más gloriosa que nosotros, Padre. En nombre de Cristo, amén.